En las horas más silenciosas de la madrugada, cuando el cielo aún conserva un tono azul profundo y la neblina se desliza entre los tejados, el pequeño pueblo japonés del siglo XV reposa en una quietud que parece suspendida en el tiempo. Las casas, construidas de madera oscura y techos inclinados de paja, conforman un entramado orgánico que se adapta al relieve suave del valle. A un costado, el río serpentea lentamente entre rocas cubiertas de musgo, reflejando un brillo tenue que proviene de la luna menguante. Todo luce inmóvil, como si la noche respirara en un ritmo propio, lento y pacífico. Dentro de una de las viviendas principales, la oscuridad es casi absoluta. Solo una lámpara de aceite, consumiéndose en sus últimas gotas, proyecta un resplandor cálido que ilumina parcialmente el tatami. El olor suave a madera y humo del hogar apagado impregna el ambiente. Los miembros de la familia duermen sobre futones extendidos con cuidado, envueltos en mantas livianas. El silencio interior se une al murmullo distante del agua, generando una atmósfera que invita a la calma profunda. El primer movimiento del día proviene de un anciano que despierta antes del amanecer. Sus gestos son lentos, respetuosos del silencio que domina el hogar. Camina descalzo sobre el tatami sin producir sonido alguno y se dirige al pequeño brasero ubicado junto a la pared. Con paciencia alimenta las brasas dormidas con fragmentos de carbón vegetal. Una luz rojiza empieza a crecer, haciendo que las sombras se muevan lentamente como si cobraran vida. El calor se difunde de manera tenue, apenas perceptible, pero suficiente para anunciar que un nuevo día está por comenzar. Mientras el anciano realiza estos preparativos, afuera la niebla se desplaza con suavidad por los senderos estrechos que conectan las casas. El aire es fresco, cargado del aroma de los pinos que rodean el pueblo y del agua que fluye sin interrupción. Algunas ramas, aún impregnadas de rocío, se inclinan ligeramente con la brisa. La luna, pálida y distante, se refleja en pequeños charcos formados durante la noche. Nada rompe la armonía del ambiente, salvo el leve croar de una rana oculta en la vegetación. Poco a poco, otras viviendas empiezan a mostrar señales de vida. Una mujer corre discretamente una puerta corrediza, permitiendo que el aire fresco entre en el interior. En su movimiento se escucha el ligero roce de la madera. Coloca agua en una olla de hierro y la ubica sobre el brasero, donde el calor comenzará a transformarla en vapor. El sonido suave del metal al tocar el soporte se mezcla con el crepitar del carbón, formando una melodía casi imperceptible, pero constante. Un niño, aún adormilado, se sienta lentamente sobre su futón. Sus ojos tardan en adaptarse a la luz rojiza del brasero. Observa a su madre con una calma propia de estas mañanas en las que el día avanza sin prisa. En silencio, junta las manos y saluda al nuevo amanecer con un gesto que ha aprendido desde pequeño. Un acto simple pero lleno de significado en una cultura donde la vida diaria se relaciona con respeto hacia la naturaleza y los ritmos del entorno. A medida que la claridad avanza, una línea de luz dorada se filtra por detrás de las montañas lejanas. Ese resplandor tenue comienza a extenderse sobre los techos de paja del pueblo, iluminándolos con un brillo cálido que contrasta con el azul profundo del amanecer. Las sombras se alargan y el contorno de cada vivienda se vuelve más nítido. Las hojas de los bambúes cercanos capturan esta luz inicial, generando destellos que vibran suavemente con el movimiento del viento. El día aún no ha comenzado por completo, pero la transición está en marcha. En la distancia, un gallo canta por primera vez, rompiendo la barrera del silencio nocturno. Su llamado no es abrupto, parece integrarse con naturalidad al paisaje sonoro, como si su presencia formara parte del tejido cotidiano del valle. El pueblo, todavía medio dormido, responde con movimientos discretos, preparando poco a poco su paso hacia la actividad. La madrugada se transforma en un amanecer lento, casi ceremonial. La luz se difunde con paciencia, revelando detalles, la textura de la madera envejecida, el brillo del río en reposo, las huellas dejadas en la tierra húmeda. Todo sugiere un día que emergerá desde la calma absoluta, guiado por la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Cuando el sol comienza a elevarse por encima de las montañas, la luz cálida del amanecer se esparce sobre el pueblo con una suavidad casi líquida.
Los tejados de paja capturan ese resplandor dorado y lo transforman en un brillo tenue que contrasta con las sombras aún presentes en los callejones estrechos. El río, más visible ahora, refleja la claridad naciente con pequeñas ondulaciones que se expanden lentamente, como si respondiera al despertar del día. La neblina se retira con delicadeza, revelando senderos de tierra húmeda marcados por huellas de animales que se movieron durante la noche. Los habitantes comienzan su rutina matutina con un ritmo firme pero tranquilo. Una mujer joven sale de su casa con un balde de madera y se agacha junto al río para recoger agua fresca. Sus movimientos son pausados, metódicos, y el reflejo del sol incipiente ilumina su figura en tonos dorados. Más adelante, un hombre revisa las tablas de un pequeño puente de madera que atraviesa un arroyo secundario. Pasa la mano sobre las superficies húmedas para comprobar su firmeza y ajusta uno de los travesaños con un martillo simple, cuidando que el sonido no perturbe demasiado la calma. En el corazón del pueblo, el humo blanco comienza a elevarse desde varios hogares. No se trata de fogatas grandes, sino de pequeñas brasas reavivadas para preparar el desayuno. El olor a arroz cocido y a sopa ligera de verduras se mezcla con el aroma fresco del bosque, formando una combinación que identifica cada mañana en este rincón del Japón medieval. Sobre algunas mesas bajas, colocadas cuidadosamente sobre tatami, se preparan porciones sencillas que serán compartidas por la familia antes de iniciar sus tareas diarias. Un grupo de niños, aún con el rostro somnoliento, se reúne cerca de un árbol grande que domina el centro del pueblo. Uno de ellos sostiene una rama larga que usa como palo improvisado para dibujar figuras en la tierra húmeda. Otro observa las huellas de un pájaro que caminó cerca del tronco, intentando seguir su rastro hasta donde la tierra lo permita. Sus voces son suaves, como si intuyeran que en las primeras horas del día todavía existe una delicadeza que no debe romperse. No muy lejos de ellos, un agricultor comienza la inspección de los campos cercanos. La tierra fértil aún conserva la humedad de la noche, y pequeñas gotas de rocío brillan sobre las hojas de los cultivos. El hombre avanza con pasos lentos, atento a cualquier señal que indique el estado de las plantas. Un brote nuevo, una hoja dañada, un cambio en el color del tallo. Cada detalle es importante en un mundo donde la supervivencia depende de la armonía con la naturaleza. Se inclina, toca el suelo, evalúa su textura y continúa avanzando con la experiencia adquirida a lo largo de años. Más arriba, en una zona ligeramente elevada, se encuentra el taller de un artesano dedicado a la fabricación de utensilios de madera. La estructura semiabierta permite que la luz de la mañana entre de forma natural, iluminando las virutas que descansan sobre el suelo. El artesano toma un bloque de madera y comienza a trabajar con herramientas simples pero afiladas. Cada corte es preciso, cada movimiento medido. El sonido seco de la herramienta sobre la madera se mezcla con el canto de los pájaros que, ahora más activos, recorren el bosque cercano. En otro sector del pueblo, una mujer mayor recoge hierbas medicinales que conservó desde la tarde anterior. Las clasifica sobre una estera, separándolas por color y aroma. Para cada una recuerda el uso exacto: aliviar fiebre, calmar dolores, favorecer el sueño. Su conocimiento es valorado por toda la comunidad, especialmente en tiempos donde la salud depende de prácticas tradicionales. Mientras ordena los pequeños montículos, observa el cielo y murmura un agradecimiento por la llegada de un nuevo día sin tormentas. El sol asciende lentamente, dorando los contornos de las casas y creando sombras más definidas. El pueblo se llena de vida, pero sin perder la serenidad que lo caracteriza. No hay apresuramiento, no hay ruido excesivo. Cada persona se mueve con la conciencia de que el equilibrio del día reside en mantener un ritmo armónico. La naturaleza, que rodea y sostiene a la comunidad, también marca el tono de la jornada. El amanecer finalmente completa su transición. El azul profundo de la madrugada queda atrás, reemplazado por tonos suaves que anuncian un día claro y templado. La aldea japonesa respira de manera colectiva, preparada para enfrentar las actividades que definirán la mañana. La mañana avanza con un ritmo pausado mientras el sol continúa su ascenso, extendiendo una luz cálida sobre los caminos y las viviendas del pueblo. El aire se vuelve más templado,
aunque aún conserva la frescura que caracteriza a esta región montañosa del Japón del siglo XV. La neblina, ahora más delgada, serpentea entre los árboles y se disipa lentamente a medida que la actividad humana comienza a llenar el espacio con sonidos suaves y constantes. En una de las calles principales, un grupo de artesanos se reúne frente a un pequeño taller donde se fabrican herramientas agrícolas y utensilios básicos. El maestro artesano, un hombre de manos curtidas y movimientos precisos, se sienta junto a una mesa baja. Extiende cuidadosamente un conjunto de cuchillas sin filo que deben ser ajustadas antes de su uso. Toma una piedra de afilar humedecida previamente y pasa cada pieza con delicadeza, produciendo un sonido tenue y rítmico. Sus ayudantes observan con atención, imitando sus movimientos con piezas más pequeñas. La transmisión del conocimiento ocurre sin necesidad de grandes explicaciones. El silencio compartido y la observación constante bastan para que cada aprendiz comprenda su tarea. Un poco más lejos, bajo la sombra de un árbol alto, se encuentra otro punto importante de la vida cotidiana, el área donde las mujeres preparan tejidos. Sobre grandes bastidores de madera, hilos de tonos naturales se tensan formando patrones delicados. El sol se filtra entre las hojas del árbol y crea destellos dorados que iluminan los hilos, dándoles un brillo suave que parece moverse con la brisa. Las mujeres conversan en voz baja, compartiendo pequeñas historias de la mañana o recordando tareas que deberán realizar en la tarde. Sus movimientos son fluidos, casi meditativos, y el sonido del hilo tensándose agrega una cadencia tranquila al ambiente. Cerca del río, varios pescadores revisan sus redes antes de dirigirse a zonas más profundas. La corriente es suave y el agua clara permite ver los guijarros que descansan en el fondo. Los pescadores levantan las redes con ambas manos y examinan cada sección para asegurarse de que no haya roturas. Cuando encuentran alguna irregularidad, la reparan con movimientos cuidadosos, usando hilos resistentes que han teñido ellos mismos con tintes naturales. El río, con su murmullo constante, acompaña esta labor silenciosa. Su sonido es tan familiar que se integra sin esfuerzo a la rutina, como un recordatorio permanente de la estrecha relación entre la aldea y la naturaleza circundante. A lo largo del pueblo, el olor del arroz recién cocido y de diferentes verduras asándose sobre pequeñas brasas comienza a intensificarse. Es la señal de que el almuerzo está próximo. Algunas familias preparan bandejas con porciones pequeñas que llevan afuera para que se enfríen antes de ser servidas. Los niños, que han estado jugando cerca del gran árbol central, se acercan atraídos por los aromas. Uno de ellos ayuda a traer agua del río, mientras otros barren discretamente el suelo de tierra para dejar limpio el espacio donde se reunirán a comer. Al mismo tiempo, un monje itinerante llega al pueblo por el sendero del este. Su figura, envuelta en un manto claro, contrasta con los tonos oscuros de las casas y los árboles. Camina con serenidad, sosteniendo una campana pequeña que suena suavemente a cada paso. No viene en busca de alimento, ni de bienes materiales. Su visita forma parte de una tradición antigua en la que los monjes recorren distintas aldeas, ofreciendo palabras de reflexión y agradeciendo la hospitalidad con bendiciones simples. Los habitantes lo reciben con respeto, inclinándose ligeramente. El monje agradece y se dirige hacia el templo del pueblo, una estructura modesta hecha de madera oscura, situada en un pequeño claro rodeado de bambú. En el templo, la luz de la mañana se filtra entre las hojas, creando un patrón de sombras móviles sobre el suelo. El monje enciende un pequeño incienso y con voz tranquila recita una oración corta que se mezcla con el sonido del viento. Sus palabras no buscan imponer nada, simplemente acompañan el flujo natural del día. Algunos aldeanos, atraídos por la presencia del monje, se acercan en silencio y observan la ceremonia con respeto. Mientras esto ocurre, varios agricultores regresan de los campos cercanos. Sus ropas están ligeramente humedecidas por el rocío y llevan en las manos pequeñas cestas con hojas frescas que han recolectado para la comida. Avanzan por los senderos de tierra, intercambiando saludos tranquilos con quienes se encuentran en el camino. Sus pasos, marcados por años de trabajo repetido, exhiben un equilibrio natural con el entorno que los rodea. En el taller del artesano, el ambiente permanece fresco gracias a la sombra que proporciona el techo de madera. El hombre continúa trabajando,
ahora dando forma a un cuenco profundo que deberá ser utilizado en la ceremonia del té que se celebrará dentro de unos días. El sonido constante de la herramienta al deslizarse sobre la superficie del cuenco se mezcla con el canto de los pájaros que han encontrado refugio entre las ramas cercanas. Cada movimiento del artesano es medido, casi reverente, como si comprendiera que su labor no es únicamente práctica, sino también parte del equilibrio estético y espiritual del pueblo. Sobre una loma cercana, dos jóvenes practican con arcos largos hechos de madera curvada. No se trata de entrenamiento militar ni de preparación para un conflicto. Es parte de la tradición del pueblo mantener la habilidad en el uso del arco como una práctica cultural y física. Las flechas, con puntas de madera simple, se incrustan en un blanco improvisado colocado sobre un tronco. Los jóvenes respiran con calma antes de cada disparo, alineando sus movimientos con la respiración y el sonido del viento. La escena transmite una armonía que combina disciplina, naturaleza y serenidad. A poca distancia, en una zona donde crecen varias hierbas medicinales, la mujer mayor del pueblo continúa organizando sus cosechas. Extiende cada planta sobre esteras separadas, permitiendo que el sol les dé un toque de calor antes de guardarlas en pequeños recipientes de cerámica. Su conocimiento ancestral es apreciado por todos, especialmente por quienes recurren a ella cuando algún miembro de la familia enferma. Mientras trabaja, canta en voz baja una melodía antigua que aprendió de su madre. La canción se mezcla con la brisa, generando un eco sutil que envuelve el lugar. Más cerca del río, los pescadores finalmente preparan sus embarcaciones para partir. Revisan los remos, almacenan pequeñas cestas y aseguran las redes cuidadosamente dobladas. La embarcación es modesta, construida con tablones ligeros y reforzada con cuerdas trenzadas. Cuando uno de los pescadores empuja la barca hacia el agua, ésta se desliza suavemente y comienza a balancearse sobre la corriente tranquila. El sonido del agua golpeando la madera es suave, rítmico, casi hipnótico. Los pescadores se acomodan y comienzan a remar hacia zonas donde el agua es más profunda y promete una pesca más generosa. De vuelta en la aldea, el sol se refleja con fuerza sobre las herramientas colgadas en la entrada de varias casas, creando destellos que se mueven con el viento. La vida continúa en su flujo natural. No hay ruidos abruptos ni movimientos tensos. Todo se realiza de manera fluida, como si cada tarea formara parte de un gran tejido colectivo que une a los habitantes con su entorno. El mediodía avanza, y aunque el calor aumenta ligeramente, la serenidad del valle permite que el ritmo del día se mantenga constante. En este equilibrio silencioso, cada actividad adquiere un sentido profundo, recordando a quienes viven aquí que la armonía con la naturaleza es la base de su existencia. La tarde comienza a instalarse sobre el pueblo con una luz dorada que atraviesa suavemente el follaje de los árboles. El sol, inclinándose hacia el horizonte, proyecta sombras largas que recorren los caminos de tierra y se alargan sobre las paredes de madera de las viviendas. Una tranquila calidez invade el ambiente, aunque el aire conserva un frescor tenue que desciende desde las montañas cercanas. Los sonidos del día, herramientas golpeando madera, agua corriendo, voces suaves, empiezan a disminuir con naturalidad, dando paso a un ritmo todavía más sereno. Cerca del río, los pescadores regresan después de varias horas en el agua. La corriente brilla con tonos azulados y dorados, reflejando los colores del cielo que cambia lentamente. Los hombres empujan la embarcación hacia la orilla, permitiendo que la madera húmeda roce las piedras suavemente. Al levantar las redes, algunos peces plateados destellan con la luz del atardecer antes de ser colocados en cestas tejidas. No hay celebraciones ni exclamaciones. La jornada de pesca forma parte del ciclo cotidiano, y el silencio que mantienen los pescadores expresa una gratitud silenciosa hacia el río. En la zona central del pueblo, el gran árbol cuya sombra ofreció refugio durante la mañana ahora se tiñe de tonos cálidos. Bajo su copa, los niños se reúnen nuevamente, más tranquilos que antes. Algunos tallan pequeñas figuras de madera, imitando a los artesanos de la aldea.
Los movimientos son cuidadosos. Cada corte debe hacerse con paciencia. Cada detalle debe surgir sin presión. Otros niños observan a lo lejos el regreso de los pescadores, preguntándose qué historias podrían escuchar más tarde sobre el río y sus recovecos. No muy lejos, las mujeres continúan con sus trabajos de tejido, aprovechando la luz tenue de la tarde antes de que la oscuridad las obligue a guardar las fibras. Los hilos tensados entre los bastidores brillan como si fueran filamentos de oro apagado. El sonido de los dedos deslizándose sobre las fibras genera un ritmo leve que acompaña el murmullo del viento. A veces se detienen unos segundos para observar el paisaje en silencio, apreciando los colores suaves del cielo mientras la luz se transforma poco a poco en un tono violeta profundo. En uno de los talleres del pueblo, el artesano deja a un lado su trabajo momentáneamente para ordenar sus herramientas. Guarda los cuchillos, limpia las superficies y recoge las virutas de madera esparcidas por el suelo. Este acto de preparar el espacio para el día siguiente forma parte de su rutina y refleja el respeto hacia su oficio. La luz del atardecer entra por la apertura frontal, iluminando el taller con un tono cálido que resalta las vetas de la madera y las pequeñas imperfecciones que el tiempo ha dejado en las herramientas. A las afueras del pueblo, en los campos cercanos, los agricultores concluyen sus labores. Las plantas, bañadas por la luz oblicua del sol, muestran colores más intensos. El agricultor principal revisa por última vez el estado del terreno. Toca la tierra con la palma de su mano, sintiendo si conserva suficiente humedad para enfrentar la noche que se aproxima. Satisfecho, recoge sus herramientas y emprende el camino de regreso. A cada paso, el crujido de las hojas secas genera un sonido que acompaña el canto distante de los pájaros que se preparan para buscar refugio. Mientras tanto, en la casa de la mujer mayor dedicada a las hierbas medicinales, el trabajo continúa con dedicación. Ella coloca cuidadosamente las hojas secas en recipientes de cerámica, cada una etiquetada con un símbolo que indica su uso. La luz del atardecer entra por la ventana, iluminando su rostro con un brillo suave. Mientras cierra uno de los frascos, observa el valle con una expresión tranquila, consciente de que los conocimientos que guarda son un puente entre generaciones. La atmósfera se vuelve aún más introspectiva cuando comienza a soplar un viento ligero desde el norte. Las hojas bambolean con un susurro que se integra al paisaje sonoro. Las primeras linternas de aceite empiezan a encenderse dentro de las casas, proyectando un resplandor dorado que contrasta con la penumbra del exterior. A través de las puertas corredizas entreabiertas, se ve a las familias organizando sus espacios para la cena. El olor a pescado asado y sopa caliente se esparce por el pueblo, mezclándose con el aroma del incienso que algunas casas utilizan para purificar el ambiente. El sol desciende aún más y se acerca al horizonte, transformando los colores del cielo en un gradiente que oscila entre el dorado y el azul profundo. La luz final del día tiñe los campos, las casas y el río con un tono suave que parece envolverlo todo en una quietud meditativa. Los aldeanos intercambian las últimas palabras de la jornada mientras se preparan para entrar en sus hogares. La tarde llega a su fin, dejando paso lentamente al inicio del crepúsculo. Cada rincón del pueblo parece prepararse para la llegada de la noche, como si una coreografía silenciosa guiara los movimientos de todos sus habitantes. La serenidad de este momento anuncia que un nuevo ciclo, marcado por la oscuridad y el descanso, está a punto de comenzar. El crepúsculo avanza lentamente sobre el valle, envolviendo la aldea en una luz azulada que se mezcla con los últimos destellos dorados del día. El cielo cambia de tonalidad con una suavidad casi ceremonial. Primero, un naranja tenue que se filtra entre las montañas, luego un violeta profundo que se extiende sobre las copas de los árboles, hasta que el azul nocturno comienza a dominar el horizonte. Las sombras se alargan y se funden con la penumbra, transformando el paisaje en una composición llena de matices suaves y silenciosos. Las casas del pueblo empiezan a iluminarse por dentro. Las lámparas de aceite proyectan un resplandor cálido a través de las puertas corredizas de papel, creando pequeñas islas de luz en medio de la oscuridad creciente. Desde varias viviendas se eleva humo blanco, delgado, señal de que la cena está en preparación.
El aroma a sopa de miso, pescado asado y arroz recién cocido se mezcla con la fragancia del incienso que algunos aldeanos encienden al finalizar el día para purificar el ambiente y agradecer la calma que ha acompañado a la comunidad. En el borde del río, los pescadores que regresaron más temprano revisen una última vez sus herramientas. Cuelgan las redes para que se sequen durante la noche y colocan las cestas llenas de peces en un área fresca protegida del viento. Mientras trabajan, conversan en voz baja, comentando la corriente del día, la profundidad del agua y pequeñas observaciones que ayudan a planificar la pesca del día siguiente. La luz del crepúsculo se refleja en la superficie del río como una lámina de cristal azul, apenas perturbada por el movimiento de los remos guardados junto a la orilla. En el templo, el monje itinerante realiza una breve ceremonia antes de retirarse a descansar. Enciende una vela y la coloca frente a una pequeña estatua de madera pulida. El resplandor de la llama ilumina los contornos del rostro tallado, dotándolo de una expresión serena y atemporal. El monje recita unas palabras cortas, agradeciendo por la jornada que llega a su fin. El sonido de su voz se mezcla con el canto de los grillos que se activa con la llegada de la noche. El templo, rodeado de bambú que se balancea suavemente con la brisa, se convierte en un refugio silencioso, donde la espiritualidad se expresa sin estridencias. A lo largo del pueblo, las familias comienzan a reunirse para la cena. En una de las casas cercanas al río, un grupo se sienta alrededor de una mesa baja, mientras el fuego del brasero aporta calor al ambiente. La luz roja del carbón encendido se refleja sobre los cuencos de cerámica, creando pequeños destellos que parecen moverse al ritmo del fuego. La conversación es ligera y pausada. Se comentan los acontecimientos del día, las tareas que deberán completarse mañana, y se comparten pequeños gestos afectuosos que fortalecen los lazos familiares. En el exterior, los niños que aún conservan energía juegan a perseguir luciérnagas entre los arbustos. Las luces diminutas se encienden y apagan con un ritmo caprichoso, generando un espectáculo natural que encanta a los más pequeños. Sus risas, aunque contenidas, agregan un toque de vitalidad a la calma del crepúsculo. Conforme el cielo se oscurece, las luciérnagas se vuelven más visibles, creando un paisaje que parece surgido de un sueño. Más arriba, en los campos, los agricultores caminan de regreso al pueblo cargando herramientas sobre los hombros. El sol ya casi desapareció por completo, y la luz restante pinta sus siluetas en tonos oscuros contra el horizonte. Al llegar al límite del pueblo, se detienen un momento para observar el cambio del cielo. La transición entre el día y la noche siempre ha sido un momento de contemplación para ellos, un instante en el que pueden sentir la continuidad del ciclo natural y la importancia de su lugar dentro de él. Las sombras se intensifican a medida que la noche avanza. La temperatura desciende ligeramente y una brisa fresca recorre los senderos, moviendo suavemente los faroles de papel colgados en las entradas de las casas. Las llamas de aceite oscilan con el viento, creando movimientos de luz que dan vida a las paredes de madera. Desde algunas viviendas se escuchan instrumentos musicales simples, como una flauta de bambú o un pequeño tambor, que acompañan el ambiente con melodías tranquilas y repetitivas. La aldea entera parece entrar en un estado de recogimiento. Las voces se vuelven más suaves, los movimientos más lentos. La luz dorada de las casas contrasta con el azul profundo del exterior, formando un equilibrio visual que envuelve todo el entorno en una atmósfera casi cinematográfica. El día se acerca a su fin, pero lo hace sin prisa, dejando que cada habitante se acomode a su propio ritmo. Cuando la primera estrella aparece en el cielo, uno de los ancianos del pueblo se detiene frente a su casa y saluda la llegada de la noche con un gesto solemne. Sus manos juntas reflejan la luz dorada de la lámpara cercana y su figura se recorta brevemente contra el horizonte azul oscuro. Ese gesto, repetido cada día, marca el comienzo de una nueva etapa del ciclo. La noche profunda está por llegar. La noche finalmente se instala sobre el valle con una profundidad azul que envuelve cada rincón de la aldea. El cielo, ahora despejado, revela un manto de estrellas que parecen vibrar con un brillo tenue, como si respiraran al ritmo del entorno. La luna, en cuarto creciente, se eleva con una luz blanca suave que ilumina los caminos, las casas y los campos con un resplandor delicado. El aire es fresco, pero no frío,
y lleva consigo los aromas que el día ha dejado. Humo tenue, madera caliente, hierbas secas y agua corriente. Dentro de las viviendas, las familias se preparan para el descanso. Algunos terminan de guardar herramientas, enrollar esterillas o acomodar ropa ligera cerca del brasero. En una habitación, un padre revisa la flauta de bambú con la que tocará unas melodías breves antes de dormir. En otra, una madre dobla cuidadosamente telas teñidas ese día, agradeciendo el tiempo que la luz les permitió trabajar. Los niños, somnolientos por la actividad de la tarde, buscan sus futones y los extienden sobre el tatami con movimientos pausados. La luz de las lámparas de aceite ilumina sus rostros cansados, destacando la serenidad que la noche trae consigo. En una casa cercana al río, un anciano se sienta con la espalda recta frente al brasero. El fuego ya no arde con fuerza. Solo quedan brasas rojas que desprenden un calor muy leve. Frente a él, un cuenco con té desprende un hilo de vapor. El anciano cierra los ojos y respira profundamente, como si recogiera en silencio cada acontecimiento del día. Para él, cada noche no es solo un momento de descanso, sino también de reflexión. Retoma recuerdos, piensa en los rituales heredados de sus antepasados y observa cómo la continuidad de la vida se manifiesta en los pequeños gestos cotidianos que ha presenciado a lo largo de la jornada. El pueblo entero parece sincronizarse con ese ritmo contemplativo. Desde el templo llega un sonido lejano, la campana pequeña que el monje hace sonar una sola vez antes de retirarse a su descanso. El metal vibra con suavidad, creando una onda sonora que atraviesa los árboles y se mezcla con el canto nocturno de los insectos. La campana no llama a ninguna ceremonia, simplemente marca el cierre energético del día, un recordatorio de que la quietud también forma parte del equilibrio. Fuera de las casas, los caminos se ven iluminados por la luz lunar reflejada en pequeños charcos que conservan rastros del rocío vespertino. Las sombras de los bambúes se alargan sobre la tierra, moviéndose con el viento como figuras vivas. En los corrales, los animales descansan sin inquietud. Las ovejas se acurrucan unas junto a otras, y las cabras observan con ojos tranquilos antes de acomodarse para dormir. Los perros guardianes, fieles compañeros nocturnos, permanecen despiertos pero sin tensión. Sus cuerpos se relajan junto a las puertas, atentos pero serenos, escuchando cualquier sonido que el bosque pueda traer. En el río, la superficie parece un espejo oscuro. El reflejo de la luna se ondula suavemente con el movimiento del agua, creando un patrón que podría confundirse con un susurro luminoso. El rumor constante del cauce forma parte del ambiente nocturno, tan presente como los aromas, las sombras y el frescor en el aire. Para quienes viven en la aldea, ese sonido es un recordatorio permanente de que la naturaleza nunca duerme por completo, solo cambia de ritmo. Mientras la noche avanza, algunos aldeanos realizan actividades pequeñas que forman parte de los rituales diarios. Una mujer revisa las hierbas que secó durante la tarde, asegurándose de que estén protegidas del viento. Un joven termina de tallar una figura pequeña que comenzó al mediodía, observando cómo la luz de la lámpara revela los detalles que mañana podrá mejorar con más precisión. Un agricultor, antes de dormir, mira hacia las montañas para comprobar el clima. Si la luna aparece clara, sabe que la mañana será fresca y estable. Si la bruma asciende del valle, anticipa que el rocío será abundante. Cada gesto, por simple que sea, forma parte de una continuidad que enlace el pasado con el presente. En esta aldea del Japón del siglo XV, la vida se construye a partir de lo cotidiano, de lo que se repite, de lo que se cuida. No hay prisa, no hay tensión innecesaria, solo un profundo entendimiento de que la naturaleza dicta el compás y la comunidad lo sigue con respeto. Con el paso de las horas, la aldea cae en un silencio casi absoluto. Las lámparas se apagan una tras otra, dejando que la luz lunar domine el paisaje. Las casas, que durante el día estuvieron llenas de actividad, se ven ahora como siluetas tranquilas recortadas contra el cielo estrellado. El aire nocturno, suave y fresco, circula entre los pasillos y los portales de madera, llevando consigo el murmullo del río y el canto de los insectos. Finalmente, cuando la noche se encuentra en su punto más profundo, la aldea entera parece descansar en un estado de armonía perfecta. Todo lo que ocurrió durante el día
El trabajo, los encuentros, la comida compartida, los rituales y la reflexión se disuelve en un presente silencioso que prepara a la comunidad para un nuevo amanecer. El cielo conserva su profundidad azul, las estrellas siguen su recorrido lento y el río continúa fluyendo con su canción constante. Así concluye un día entero en esta aldea japonesa del siglo XV. Un ciclo completo de luz y sombra, de actividad y descanso, de humanidad y naturaleza entrelazadas. Un viaje a través de lo cotidiano, observado con calma, desde la quietud profunda del mundo nocturno.